Y ahora pasamos con Johannes Kepler. Johannes Kepler era alemán y él en su infancia la pasó muy mal. Era un niño súper enfermizo, estuvo cerca de morir varias veces. Pues no era bueno para los deportes, pero era muy listo. Pero además tenía la complicación de que desde chico a su mamá, la Santa Inquisición la estuvo acusando de herejía, de ser bruja. En esos entonces, si una persona te caía mal, no tenías que comprobar nada, solo decías que era bruja, la juzgaban, tenías que comprobar que no era bruja para que no te mataran. Había abogados también. Entonces, Johannes Kepler, buena parte de su vida lo que ganaba, se lo gastó como en abogados para defender a su mamá. Al final, la mamá fue declarada no culpable y vivió. Pero Kepler, pues no le iba muy bien económicamente porque pues mucho se le fue en eso. Pero Johannes Kepler era súper listo. Y toda la información que le dejó Tycho Brahe, él la pudo procesar y pudo entonces documentar, ya generó algunas leyes de movimiento planetario que platicaremos en otro episodio, pero le dio mucho más estructura a todo esto. Entonces Kepler, con toda esta información, empezó a generar modelos matemáticos para predecir movimientos de los planetas con muchísima precisión. No tenía mediciones con telescopios ni nada, pero tiempo después incluso Isaac Newton, otro gran científico y astrónomo, pues terminó dándole razón en muchas cosas que él había hecho con muy poca herramienta, solamente con mucho intelecto, ¿no? Matemático. Johannes Kepler siempre le batalló en su vida y lo que él hacía para ganar un dinerito extra es escribía artículos de astrología, porque era lo que dejaba dinero, un poquito como hoy también, de astrología, y los vendía a periódicos, los vendía a revistas, y de eso ganaba él como su dinerito extra. El último astrónomo de hoy será Galileo Galilei. El nombre le sonará ya familiar. De hecho, Galileo fue contemporáneo de Johannes Kepler, vivieron al mismo tiempo, en la misma época. Y Galileo nació en Pisa, en Italia. De hecho, cuenta la leyenda que él subió a la torre de Pisa con una pelota de madera pesada y otra más ligera para comprobar que el peso no importaba, que caían a la misma velocidad sin contar resistencia del aire. Después se dieron cuenta que esa historia pues no, fue un mito, realmente no pasó. Pero Galileo Galilei fue un astrónomo, fue también físico, matemático, etc. Ahora, lo interesante, todo el mundo lo ubica a él por el telescopio. Lo que hizo Galileo es, él no inventó los telescopios. Los telescopios ya existían, en Holanda ya se habían trabajado como con óptica, con lentes y demás, pero él fue de los primeros en apuntarlo hacia el cielo y en empezar a escribir y documentar todo al respecto. Y de hecho es bien interesante cómo le hizo para conseguir el financiamiento. Galileo no tenía tampoco mucho dinero, pero era bueno pensando en estructurar negocios. Y lo que hizo es, se fue a Venecia, que es en donde era como una ciudad-estado, no era un país como ahora Italia, era como un estado independiente. Había mucho dinero ahí en Venecia. Y lo que hizo es que él fue al Palacio Ducal para hablar con el duque y otras personas de los más ricos de ahí de Venecia acerca de un proyecto. Galileo sabía que él quería su telescopio para poder ver el cielo, las estrellas, la luna, etc. Pero él sabía que si lo vendía como un proyecto de astronomía, nadie le iba a invertir ni un peso. Entonces lo que hizo es, ¿cómo lo puedo vender para que si quieran invertir? Y lo que hizo él es que se llevó a el duque y a algunos de sus compañeros a la torre esta del campanario, que está ahí en la plaza de San Marcos, y tenía como un prototipo y les dijo, miren, ¿ven esos barcos de allá? A simple vista no se alcanzan a ver, pero con el invento que yo quiero desarrollar, ustedes van a poder ser capaces de ver los barcos que se acercan horas antes de que se vean a simple vista. Y las implicaciones eran súper interesantes, porque todo al final es dinero, ¿no? Y economía, y Venecia eran comerciantes. Imagínate que mandas 5 barcos a traer nueces de muy lejos, o seda o lo que sea. Vienen los 5 barcos, pero entre piratas, entre guerras, entre huracanes, muchas veces no llegaban todos. Entonces, si tú ves que llegan de los 5 barcos que se mandaron, que solamente llega uno, eso te da unas horas
para que tú vayas al mercado, allá en Venecia, compres todas las nueces que puedas, las almacenes, y cuando se den cuenta en el puerto que solamente llegó un barco y que va a haber escasez de nueces, tú ya eres rico, porque ya tienes todas las nueces, porque te diste cuenta antes que todos de que venían los barcos, ¿no? Para el tema militar también tiene aplicaciones. Tú puedes ver cuándo venían los enemigos antes de que ellos te vean a ti y te podías preparar. Entonces les encantó y le dieron todo el dinero que Galileo necesitaba para hacer su telescopio. Hizo el telescopio, les enseñó cómo usarlo, se los vendió y él se quedó con el suyo para hacer observaciones. Y él empezó a poner las primeras evidencias que tiraban de cabeza la teoría de Ptolomeo, de hipótesis de cómo funcionaba el sistema solar y la Tierra y todo, y el universo, y también de la Iglesia Católica. Él tuvo la primera prueba con el telescopio, viendo hacia Júpiter, se daba cuenta que Júpiter tenía unos puntitos, unas lunas, y las lunas daban vueltas alrededor de Júpiter. Eso quiere decir que la Tierra no era el centro del universo. A las lunas, que son estas lunas que se les llamó galileanas, que tienen los nombres de ahora Io, Europa, Ganímedes y Calisto, de la mitología griega, él les puso inicialmente nombres de las hijas y familiares de uno de la familia Medici, que también le daban dinero, ¿no? Como para quedar bien con ellos. Y luego se dio cuenta que la luna estaba llena de cráteres, toda agujereada. Se pensaba antes que el universo era perfecto y que todo eran esferas perfectas, porque pues Dios era perfecto. Entonces se dio cuenta que no, que la luna estaba llena de agujeros y eso pues no era perfección. Y luego también lo usó para ver el sol, pues el pobre pues no sabía, no usó filtros adecuados y veía que el sol tenía manchitas. A la larga, cuando ya estaba ya grande, se quedó pues casi totalmente ciego por estar viendo el sol sin protección, ¿no? Pero pues él no sabía, nadie lo había hecho antes. Entonces, y otra cosa que hizo él es, hasta entonces, todo se escribía en latín, artículos científicos en latín, solamente para gente educada, y él empezó a escribir en italiano para que todo el mundo entendiera, y se empezó a viralizar lo que él escribía de cómo la Tierra no era el centro del universo. Y las implicaciones, como ya les comenté, eran grandísimas, porque eso era decir que no éramos tan especiales a los ojos de Dios, y eso a la iglesia no le gustaba para nada. Además, Galileo, bien descarado, no fue como Copérnico, que fue solamente a ciertas personas, un grupo muy selecto, que era que todo el mundo supiera. Hacía tour por Italia y por Europa, explicando todo esto en las universidades, causando mucho revuelo pues, en la sociedad. Y un día lo mandó llamar el Vaticano. La Inquisición estaba súper fuerte. Y cuando estaba a punto de presentarle al Papa, un cardenal, no recuerdo el nombre, el brazo derecho del Papa, le dijo: mira, Galileo, me caes bien, me gusta lo que haces, pero tienes que ser más inteligente. Cuando le presentes esto al Papa, tú dile que es una teoría, que es un modelo, no lo digas como que es la realidad absoluta, ¿ok? Porque eso no va a salir bien para ti. Y Galileo, muy hasta narcisista, ¿no? Egocéntrico, de que no, sí, pero es que sí es cierto, dice, a ver, ven Galileo, todavía, segundo llamado de atención. Llevan a Galileo a un cuartito y le enseñan la recámara de torturas. Un montón de instrumentos para torturas. Ojo, ninguno estaba oxidado, se usaban regularmente, ¿sí? Y le dice: a ver, Galileo, mira, hace como 30 años hubo otro astrónomo como tú, no recuerdo ahorita el nombre, se lo voy a poner aquí abajo, pero él decía que había vida en otros planetas, que era una posibilidad y demás, y murió quemado en la hoguera. Piénsale, no quiero que te pase lo mismo a ti. Ok, le dijeron a Galileo, segundo aviso. Se pone frente al Papa, ¿y qué creen que hizo Galileo? Pues lo presentó todo como si fuera la verdad absoluta, etc. Bueno, terminaron dándole arresto domiciliario por los últimos 15 años de su vida, porque se terminó retractando. Si no, lo hubieran matado, ¿no? Y después ya de estos 15 años, pues Galileo murió, pero su descubrimiento, el uso de telescopios y las bases que sentó fueron los fundamentos para que después Isaac Newton y demás astrónomos y físicos modernos pudieran entender mejor el universo como lo conocemos hoy. ¿Okay?
La dinámica del video de hoy fue un poquito diferente a lo que hago normalmente, pero bueno, hay que probar cosas distintas para ver qué funciona mejor. Entonces, quiero ver si les gustó, si no les gustó, por favor, coméntenmelo. De mi parte, esto será todo. Esto es Astronómica TV. Ah, por cierto, lo olvidaba. Si te gusta el contenido, por favor, comparte, dale like y suscríbete. Además, dime, de los astrónomos que vimos hoy, ¿cuál es tu favorito y por qué? Si tienes alguna otra idea de algún tema que te gustaría que tratáramos, por favor ponlo en los comentarios también y los voy a leer y pues con gusto vemos qué se puede hacer. Entonces, de mi parte sería todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá.